Ok, ejemplo, fíjense, tengo este sistema que está aquí. Si recuerdan el primer video, es el mismo sistema que hicimos, en donde separamos la respuesta a entrada 0 de la respuesta a entrada 0. Entonces, fíjense, tengo el mismo sistema y nada más estoy haciendo lo siguiente. Proponemos otra entrada, ¿ok? Y proponemos condiciones iniciales 0. Entonces, si propongo o si quiero encontrar la solución de este sistema, que ya lo resolví para una determinada entrada y para unas determinadas condiciones iniciales, entonces, en particular, si lo quiero resolver, pues va a aparecer aquí la función de transferencia. ¿Por qué? Pues por el simple hecho que tengo condiciones iniciales 0. ¿De quién? De la salida. Y por la definición de la entrada, pues, sus condiciones iniciales van a valer 0. Entonces, por tal motivo, tenemos que la transformada de Laplace del lado izquierdo nos queda s cuadrada y de s más 5s y de s más 6y de s igual a ¿quién? La transformada de Laplace de la derecha, sf de s más f de s. Recuerden que las condiciones iniciales son 0. Entonces, si factorizamos y de s del lado izquierdo, si factorizamos f de s del lado derecho, resulta ser que y de s es s más 1 entre s cuadrada más 5s más 6 por f de s. Por lo tanto, pues ya llegué a mi estructura. Es decir, ya llegamos a la estructura y de s es igual a h de s por transformada de Laplace de la entrada. Aquí está. Si se fijan, no hemos sustituido a quién, no hemos sustituido la transformada de Laplace de la entrada. Porque queremos rescatar este concepto. O sea, ¿qué concepto queremos rescatar? Queremos rescatar que en este caso la función de transferencia es s más 1 entre s cuadrada más 5s más 6. Ok, entonces resulta ser que si hacemos esta denominación, podemos escribir a y de s como h de s por f de s. En particular, esta es la estructura que siempre tenemos cuando tenemos condiciones iniciales 0. ¿Ok? Entonces, si sustituimos otra vez, h de s es s más 1 entre s cuadrada más 5s más 6 por la transformada de Laplace de la entrada. La transformada de Laplace de la entrada, en este caso, es 3 que multiplica a 1 entre s más 5. Observen que esta estructura siempre se preservaría. Si hubiera sido otra entrada, lo único que cambia es este término. Es decir, la función de transferencia, insisto, siempre aparece cuando tenemos un problema con condiciones iniciales 0. Es una estructura invariante en un sistema a la entrada. Entonces, si multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, y hacemos fracciones parciales, pues resulta ser que la salida del sistema es esta estructura, que en este caso pues es la salida a estado 0. Entonces, recuerden cuando definimos este esquema. Hasta aquí terminaría este ejercicio, ¿no? Recuerden cuando definimos este esquema. ¿Este esquema qué significaba? Esta simbología significa la siguiente cuenta. Cuando yo tenga esta simbología, significa que la variable que tengo en la línea de salida es igual a la multiplicación de la variable que tengo en la línea de entrada, las flechas me indican quién entra y quién sale, por el valor que yo tenga encerrado en el bloque. Es decir, cuando yo tengo un sistema con condiciones iniciales 0, si le hago su transformada de Laplace, puedo representar la entrada como el sistema la afecta y me da la salida. Es decir, yo tengo que, dada una entrada, claro, en el dominio de Laplace, al multiplicarla por ds, el sistema la altera en h de s para darme una salida y de s. Es decir, me da mucha idea de que, dado un sistema, tengo una entrada, este sistema transforma esta entrada en una cierta salida. Claro, recordemos que esto es cuando hay condiciones iniciales 0. Ok. Habíamos definido un par de cosas en la función de transferencia, algo que le habíamos llamado polinomio característico, que era el QDS. El QDS era el denominador de la función de transferencia. Entonces, en este caso, el polinomio característico es s cuadrada más 5s más 6. En particular, habíamos definido lo que eran las raíces características o polos del sistema, que son los valores de s que hacen que el denominador valga 0. En particular, los valores que hacen que este polinomio se cancele es s1 igual a menos 3 y s2 igual a menos 2, que son las raíces características o polos del sistema. De manera similar, vamos a definir algo que se llaman los ceros del sistema. ¿Qué son los ceros del sistema? Los ceros del sistema son los valores de s que cancelen al numerador. ¿Ok? En particular, el numerador es s más 1, el valor que cancela
de S al numerador es S igual a menos 1. Estos valores se llaman ceros del sistema. Si los queremos trazar en el plano complejo, recordemos que esa es una variable compleja, entonces los polos se suelen denotar por cruces. En particular los polos están ubicados en menos 2 y en menos 3, y el 0 en este caso está ubicado en menos 1. Como nota, es importante que alguna vez lo van a utilizar, que recuerden que no nada más esta es la única manera de definir a polos, y no nada más esta es la única manera de definir a ceros del sistema. La definición de un polo es la siguiente: dada una función racional de S, un polo es aquel valor de la variable que haga infinita la magnitud. Lógicamente, que si tiendo a dividir entre 0, esto en el límite tiende a infinito. ¿Cuál es la definición de 0? Dada una función racional, un 0 es el valor de S que haga que al sustituirlo en la función la magnitud se vaya a 0. Claro que si encuentro los valores que cancelan al numerador, pues la magnitud va a valer 0. Es por eso que en ocasiones el cálculo de los polos y el cálculo de los ceros se simplifica a resolver las raíces del denominador y las raíces del numerador. Bueno, recordemos este ejemplo y continuamos con otro.